Bienvenidos a La Economía. Tras más de 30 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el paquete fiscal y la llamada Ley Bases, que incluye un amplio plan de reformas económicas propuesto por el presidente Javier Milei, que busca desregular la economía. El proyecto de ley incluye la privatización de 11 empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas. También reintroduce el pago del impuesto a las ganancias a partir de ingresos brutos equivalentes a unos $2.000 mensuales, el despido de trabajadores estatales, la eliminación al acceso universal a la jubilación mínima y el blanqueo de capitales. Y empleamos hasta ahora con nuestro colega en Buenos Aires, Alejandro Rebocio. Alejandro, encantada de saludarte. La Cámara de Diputados aprueba la ley de bases, el paquete fiscal, las facultades delegadas al presidente, la reforma laboral, la reforma del Estado, las privatizaciones. ¿Queda el camino de Milei despejado para, como él lo pedía, sacar a Argentina del pantano y a qué costo? Uno podría analizar que, por un lado, evidentemente Milei quería reformas más amplias que las conseguidas, pero por otro lado estará conforme con lo conseguido hasta ahora. El costo social hay que analizarlo medida por medida. Por un lado, la reinstauración del impuesto a la renta para los trabajadores que más ganan puede ser considerada una medida progresiva en lo fiscal, pero al mismo tiempo ha generado huelgas del sector de los trabajadores aceiteros y del transporte. Además, podemos decir que la flexibilización laboral ha generado rechazos en los sindicatos y entusiasmo en los empresarios. Se ha eliminado la moratoria jubilatoria para que haya gente que sin los aportes suficientes a la seguridad social se pudiera jubilar, y ahora van a tener que resignarse esas personas a cobrar unas pensiones mínimas. Por otro lado, también se aumentó el impuesto a los trabajadores, pequeños trabajadores independientes, al mismo tiempo que se rebajó el impuesto a la riqueza. También se van a privatizar 11 empresas donde los trabajadores temen que haya ajustes de personal antes de ser vendidas. Por otro lado, también se creó un régimen que fomenta las grandes inversiones, pero hay dudas sobre si eso va a traer beneficios de desarrollo a las pymes locales. Y por último, también se faculta al Poder Ejecutivo a eliminar organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, que servía para identificar a los bebés robados en la última dictadura militar. Un dato preocupante, Alejandro, y otros elementos también llaman la atención, y es, por ejemplo, ese de permitir el blanqueo de capitales y activos. ¿A quién cobija y en qué beneficia esta regularización a la lucha contra el crimen organizado, mal vista además por múltiples organismos internacionales? Así es. El blanqueo de capitales aquí se llama en Argentina a lo que en otros países se habla de moratoria o amnistía fiscal o impositiva. O sea, apunta a la gente que evadió impuestos o los controles cambiarios que existen en Argentina, y eso abarca a pequeños evasores de impuestos o a grandes evasores de impuestos, a dueños de pequeñas o grandes fortunas, pero no incluye ese blanqueo de capitales a los fondos provenientes del terrorismo, del crimen organizado o del narcotráfico. El gobierno de Milei dice que va a haber fuertes controles para evitar que se blanquee ese tipo de fondos provenientes del terrorismo o del crimen organizado, pero hay dudas de parte de organismos como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que hizo una reciente visita a Argentina y donde preguntó por este tema, y donde también algunos ex abogados que trabajaron para el GAFI comentaron sobre las dudas de si se blanqueará el dinero proveniente de los cambistas ilegales, de los llamados cueveros del mercado ilegal de cambios de Argentina. Gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires, por estos análisis. Gracias a ustedes. Y según la Organización Internacional del Trabajo, más del 70% de la fuerza laboral a nivel mundial se encuentra expuesta a graves riesgos para la salud relacionados con el cambio climático. Entre los riesgos que denuncia la organización figura el calor excesivo provocado por el aumento de las temperaturas, la contaminación del aire y la radiación ultravioleta solar. El informe también señala otras afecciones como disfunciones renales y trastornos mentales, muertes provocadas por cáncer de piel y enfermedades parasitarias transmitidas por vectores. Y nosotros invitamos a nuestro programa de hoy a Svetomira Radolaslova, especialista de seguridad y trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, que nos acompaña desde Lima. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. 70% de la fuerza laboral afectada por el cambio climático es una cifra preocupante y la crisis climática continúa. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables también aquí en América Latina?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente se trata de cifras muy preocupantes, son cifras realmente abrumadoras cuando estamos hablando de los riesgos laborales. Los sectores más afectados son el sector de la agricultura, de la pesca, la silvicultura también. En definitiva, todos aquellos sectores en los que los trabajadores tienen que trabajar al aire libre y están expuestos de manera directa al calor excesivo y a la intemperie y también a la radiación ultravioleta. En su informe ustedes también exploraron respuestas actuales de varios gobiernos como para hablar de algo un poco más positivo. ¿Cómo garantizar esos entornos laborales seguros? Sí, efectivamente hay muchos gobiernos que están tomando medidas muy necesarias y que se tienen que tomar con mucha urgencia para hacer frente a estos riesgos relacionados con el cambio climático. De hecho, hoy tuvimos una reunión regional para América Latina y el Caribe donde diversos gobiernos nos compartieron de las medidas que están tomando. Les puedo contar que, por ejemplo, tanto Chile como Uruguay han tomado medidas para abordar los eventos meteorológicos extremos en el entorno laboral. En México se ha adoptado una norma de seguridad y salud en el trabajo precisamente para los trabajadores agrícolas. En Argentina y en Chile también se adoptaron normas para la medición del estrés térmico. Costa Rica cuenta con un reglamento para la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor y también han desarrollado una norma técnica práctica de hidratación de las personas expuestas a estrés térmico. También Chile cuenta con una norma sobre la exposición a radiación ultravioleta. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de cómo los países están integrando medidas en sus políticas públicas y en sus normativas para responder al cambio climático. Señora Radoslavová, pero no son solamente las iniciativas y la buena voluntad política lo que vale la pena, sino también la financiación. ¿De dónde pueden sacar los gobiernos de América Latina recursos para remediar estos males? Sí, por supuesto, es un tema muy relevante el tema de la financiación y es algo que también hemos abordado hoy en nuestro conversatorio regional, que de hecho contamos con la participación de bancos de desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco de Desarrollo de América Latina. Ambos nos hablaron de los instrumentos de financiación con los que cuentan para financiar a los gobiernos, para que estos puedan precisamente adoptar estas medidas y que puedan también crear fondos de financiación para que las empresas a su vez puedan prepararse y adaptarse frente al cambio climático. Muchas gracias, Svetomira Radoslavová, especialista de seguridad y trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, por estos análisis. Y el exdirector de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a 4 meses de prisión por permitir el blanqueo de dinero en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Los fiscales estadounidenses habían pedido una condena de 3 años de prisión. Según la investigación, no adoptó las medidas necesarias para impedir que algunas transacciones se depositaran en beneficio de actores involucrados en abusos sexuales a menores, tráfico ilegal de drogas y terrorismo. Los abogados de Zhao solicitaron la suspensión de la pena, ya que este reconoció los hechos, dimitió a su cargo en noviembre y pagó una multa de $50 millones. 4 meses de prisión para el otrora rey de las criptomonedas, Changpeng Zhao. Y nosotros nos vamos hasta Nueva York para saber más detalles de la sentencia con mi colega Ana Nieto. Ana, es un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿esto es un revés para el Departamento de Justicia que pedía 3 años? En cierta medida, la Fiscalía pedía 3 años, que está por encima de lo que se suele pedir para este delito, pero el juez de Seattle, Richard Jones, ha optado por un periodo menor. Incluso está debajo de las pautas para este tipo de sentencias, que suele ser de entre 12 y 18 meses. La defensa de Zhao había pedido 5 meses de libertad condicional. Changpeng Zhao aceptó su culpabilidad el pasado mes de noviembre y además de pagar esa multa que te refieres,
50 millones, Binance pagó otra de 4.300 millones de dólares. En una vista de algo más de 2 horas, que el juez hoy ha dicho que veía de forma positiva que Zhao hubiera colaborado con la justicia, que se hubiera presentado voluntariamente, y dijo que no veía riesgo de reincidencia. No obstante, sí que aceptó la idea de la Fiscalía de que la escala del delito no tenía precedente y que se necesitaba una sentencia disuasoria. Eludir la ley del secreto bancario y los controles de lavado de dinero fue una estrategia de negocio para Binance, y el juez ha señalado que ha estado muy impresionado por el mantra de Zhao, que decía que es mejor pedir perdón que permiso. Hoy eso le lleva a la cárcel. Bueno, pero le funciona para que le den solo 4 meses. Ana, ¿y cuál es el futuro de Changpeng Zhao? Pues el tiempo que esté en la cárcel va a ser el más rico de todos los presos. Changpeng Zhao dejó la dirección de Binance cuando aceptó la culpabilidad, pero su fortuna está totalmente ligada a esta empresa y se estima que esté valorada en alrededor de unos 33.000 millones de dólares como poco. En el consejo de la empresa hay muchas personas que están allegadas a él. Al juez hoy le ha dicho que tiene interés en crear una plataforma educativa para menores de familias sin recursos, y de hecho ha presentado recientemente una plataforma que se llama Giggle Academy, que dice que es de alta calidad y gratuita, y que es lo que dice él que puede hacer con el segundo capítulo de su vida. Changpeng Zhao también ha mostrado bastante interés en inteligencia artificial y en biotecnología, y con el capital que tiene probablemente pueda seguir moviendo los hilos en ese sector. En cualquier caso, tiene todavía algunos casos abiertos por el regulador de los mercados en Estados Unidos. Muchas gracias, Ana Nieto, por estas valoraciones desde Nueva York. Gracias. Y llegamos así al final de las noticias económicas. Soy Juliana González y en nombre de todo nuestro equipo de noticias, gracias por elegirnos y sigan conectados a DW.